Bienvenidos a hoy, 23 de septiembre de 2023. Desde la ciudad de Panamá tenemos como invitada a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a dar la enseñanza espiritual con el título Recibir gozo y ser feliz. Bienvenida, Gloricel. Gracias, Maribel. Buenas tardes a todos. Eh, es un tema que realmente para un cristiano es de suma importancia, porque una persona que se dice conocer al Señor no puede estar triste, sino en medio de sus pruebas, de sus situaciones difíciles, entender que el Señor te da un gozo interior que provoca que toda situación difícil está en sus manos y que vas a salir adelante. Entonces, el gozo eh, es tan importante para una persona que quiere caminar bajo el amparo de Cristo, que hay que lograr obtenerlo en base al conocimiento de la palabra. Cuando medité en la semana en este tema, intenté buscar la mejor manera posible de hacerlo entender, porque los seres humanos creemos que tener gozo es tener todas las necesidades cubiertas que uno tiene en lo natural. Es cierto que uno necesita caminar con el amparo de Dios para que Él supla en nuestro camino lo necesario para sostenernos. Eso me hizo reflexionar un poco de dónde el Señor me había sacado, porque ya lo vamos a ver en la palabra de Dios, porque todo está escrito en la palabra. Y me puse a reflexionar en el sentido de cómo el Señor había logrado sacarme de un valle de oscuridad y llevarme a una luz que permitiera que yo pudiera, en medio de cualquier dificultad, tener la capacidad de creer que todo iba a solucionarse en un momento determinado. Esta semana vimos el ejemplo de Maribel con la paz en medio de todas sus situaciones diversas. El Señor le dio un alimento interior sólido que cambió su lamento en baile, que permitió que ella pudiera experimentar una alegría interna en base a los cambios que el Señor estaba haciendo en su propia vida a nivel personal. De eso se trata cuando buscamos recibir ese gozo de parte de Dios. Lograr que en nuestra vida todo vaya caminando de tal manera que en medio de cualquier circunstancia logremos obtener beneficios de parte de Dios. Miren qué importante la palabra esa, beneficios, porque beneficios son añadiduras. Y creo yo en lo particular que lo que me ha ayudado en mi propia vida es
buscar el reino de Dios y las añadiduras empezaron a llegar. Es muy fácil pasar de lo malo a lo bueno que ha habido en la vida de uno, pero una de las cosas que agradezco yo en el camino del Señor es que cada situación que experimenté provocó un cambio favorable en mi vida. Eso permitió que yo pudiera sacar raíces de dolor, de amargura y situaciones que no estaban bien dentro de mi vida y que tenían que cambiar. Creo en lo particular en el nombre de Jesús, y así lo dice la palabra de Dios, que si yo quiero tener gozo en mi interior, necesito lograr obtener la bendición de tener la presencia de Dios en mi vida personal. ¿Cómo logro como persona recibir la presencia de Dios en mi vida? Trabajando, llorando, eh, sintiéndose rechazado, aturdido o aturdida, imposibilitada para saber cómo hacerlo. Eso me lleva a la presencia de Dios. En lo particular, una de las cosas que a mí me ayudaron siempre fue que yo nunca creí que tenía todas las respuestas en mi propia vida. Busqué siempre el apoyo de otras personas que creía estaban en los caminos de Dios, y eso me ayudó a avanzar en mi vida, aún en medio del dolor, de la tristeza y de situaciones que tenían que llegar a mi vida con la luz de Cristo. Quisiera, para empezar el tema, pedirle a Maribel que me lea los sinónimos de gozo y lo opuesto del gozo, y luego lo de feliz y lo opuesto a feliz. Por favor, Maribel. Voy para allá. Dice así. Sinónimos de gozo: alegría, placer, satisfacción, gusto, contento, regocijo. Lo opuesto de gozo: dolor, desagrado, disgusto. Sinónimos de feliz: dichoso, satisfecho, contento, alegre, radiante, eufórico. Opuesto a feliz: infeliz, afligido. ¿Qué sucede con nosotros los seres humanos? Porque en alguna etapa de mi vida yo experimenté también el buscar en la apariencia lo que me diera alegría y gozo, lo que me diera felicidad. Y eso lo que hacía era que me bloqueaba, porque buscaba en lo natural respuestas a la aflicción de mi alma, aquello que no podía manejar y que alegrara mi vida en lo interior. Eso no fue un proceso que fue de la noche a la mañana. Fue un proceso en el cual tuve
que vivir lo impensable. Y la palabra, vamos a leerla en este momento. Maribel, quisiera que me leyeras dos citas bíblicas. Quiero leer una positiva y una un poco menos positiva, pero que va a llegar a ser positiva a lo largo del recorrido. Amén. Quisiera que me leyera Primera de Pedro 1, 8, 12. Vamos para allá. Y antes de eso no quisiera que nadie se sintiera identificada por este inicio de lo que ha sido el preámbulo de recibir gozo y ser feliz, porque lo que uno no tiene que ser regado por el Señor. Nadie puede recibir un riego o un fruto de la noche a la mañana sin experimentar crecimiento. Y el crecimiento da dolor. El crecimiento aflige, Mucho. pero te fortalece internamente, como en otras oportunidades les he dicho. Mientras yo más sufría, más me fortalecía internamente. Y realmente ese es el peligro del cristiano, que se olvida de dónde Dios lo sacó, y muchas veces en ese olvido no tiene en un momento determinado la capacidad de buscar en otros una ayuda adicional. Hay una parte del libro de Reyes donde está Elías y llega Eliseo, y Elías necesitaba una persona que lo apoyara en su visión, en su camino, en su recorrido. Y Dios le pone a Eliseo, y eso provocó que las cosas se fueran soltando mejor. Porque cuando uno cree que tiene todas las respuestas, ahí hay peligro. ¿Por qué razón hay peligro? Porque no quieres escuchar la voz de nadie que te pueda aconsejar, que te pueda decir alguna situación distinta a la que tú piensas. Y eso lo aprende uno recibiendo el gozo del Señor, y aprende a uno a ser feliz en medio de esos frutos de paz, de gozo, de benignidad, de templanza, de dominio que el Espíritu Santo va derramando sobre el corazón de uno y sobre el ser interior de uno como ser humano. Ahora sí, Maribel, por favor, Vamos quisiera que a me leyeras Primera de Pedro 1 del 8 al 12. Creo que te dije, ¿verdad? Correcto, versión Reina Valera, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: ¿A quién amáis sin haberle visto? ¿En quién creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas? Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraba las cosas que ahora os son anunciadas, por las que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Débora. Amén.
Amén. Amén. Primera de Pedro 1 del 8 al 12, nueva versión internacional. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto, y aunque no lo ven ahora, creen en él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso, pues están obteniendo la meta de su fe, que es su salvación. Los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes investigaron cuidadosamente acerca de esta salvación. Querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo, que estaba en ellos, cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de las glorias que vendrían después de estos. A ellos se les reveló que no se estaban sirviendo a sí mismos, sino que les servían a ustedes. Hablaban de las cosas que ahora les han anunciado los que les predicaron acerca de las buenas noticias por medio del Espíritu Santo, enviado del cielo. Aún los mismos ángeles anhelan contemplar esas cosas. Amén. Amén. Fíjense que ahí en la versión Reina Valera 1960 hablan de gozo inefable. Hay otra parte de la Biblia que habla sobre palabras inefables. ¿Qué significa inefable? Algo que no se puede describir con palabras. Es una situación de gozo, en este caso, que es indescriptible, como dice la nueva versión internacional, que no puedes tú traspasar a otros las emociones o los sentimientos que el Señor pone en tu corazón si la persona no tiene una relación con Jesús. Ahí lo dice bien claro. ¿Crees en algo que aunque no has visto, significa esa luz que necesitas como persona para lograr recibir lo que internamente va a transformar tu vida completamente? Es interesante y busqué en la palabra de Dios cómo lograr expresar lo que era el gozo inefable. Porque el ser humano, si no lo cree, no lo aplica a su vida. Porque siempre el ser humano busca, y lo digo con todo respeto, que el Señor responda a todas sus necesidades, pero dar poco de sí mismo para lograrlo. O sea, quiere de alguna manera lo mejor, pero que no le cueste mucho lo que tiene que vivir. Entonces, en ese versículos del 8 al 12 de Primera de Pedro 1 dice, hay que amarlo aunque no lo veamos. Hay que creer en él aunque sea difícil de entender inicialmente. Pero hay que respetar la vida de Cristo en nuestras propias vidas. ¿Y quién es el que permite que eso se dé? El Espíritu Santo. Yo siempre les he dicho que Cristo no puede habitar en un corazón, como lo dice Efesios 3:17, que no se los di a ninguna de las dos, y si quieren buscarlo para que lo puedan leer. Efesios 3:17, el Señor Jesús mora en mi corazón.
y Él va a transformar mi vida interna para que yo pueda dejar de tener luto en mi corazón y poder tener gozo interior. ¿De dónde viene ese luto de un ser humano? De situaciones diversas que suceden a lo largo del camino, que han quedado inconclusas, que no han sido favorecidas en un momento determinado y que van creando costras invisibles, pero latentes dentro de un corazón lastimado por diferentes situaciones que vive. Entonces, se necesita un toque poderoso de Cristo para lograr que esa costra sea arrancada y el gozo del Señor se pueda recibir en nuestro interior. ¿Quién ayuda en ese proceso para lograr que el ser humano reciba gozo interior? Nuevamente, el Espíritu Santo. Pero yo requiero conocer a Cristo. Siempre, siempre, siempre Jesús será la mancuerna en todo aquello que el ser humano necesita corregir. No se puede caminar sin Cristo. No se puede sanar sin Cristo. No se puede obtener beneficios sin Cristo. No se puede salvar una persona sin Cristo. Es completamente necesario en la vida de todo ser humano. Por supuesto, de los cristianos que lo buscan y que saben que Él es la respuesta a las necesidades que tenemos. Y todos los seres humanos salimos de un fracaso. Y ese fracaso se tiene que resolver con la ayuda del Señor para lograr que se dé lo mejor en nuestras vidas. Antes de leerme el siguiente versículo que les voy a poner, que es el Salmo 30, 11, 12, primero quiero que me lean Efesios 3, 17 si lo encontraron. Dice así, versión Reina Valera 1960. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, hasta ahí llega el 17 y el 18 Hasta dice. ahí, no ya, Ok, hasta ok, el 17 perfecto. ahí. Okay. Amén. Nueva versión Amén. internacional. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor. Amén. El gozo es un fruto del Espíritu Santo, pero la fe es otro fruto del Espíritu Santo. Son regalos que Dios da. ¿Y por qué los da? Por la gracia y por el favor de Cristo. Por más nada. ¿Y cuál es la gracia y el favor de Cristo? Creer aunque no sea como yo esperaba, como yo creía, como yo entendía, como yo esperaba, sino como el Señor le plació cambiar el rumbo de esa persona y lograr que rescatara su vida para dar mucho más. Saben que yo con este tema he estado un poco inquieta
porque uno no quiero parecer mejor que nadie, pero sí quiero darle la honra al Señor por lo que ha permitido en mi vida y sigue haciendo. Entonces hay cosas espirituales que yo vivo y que los puedo ver a través de mis ojos espirituales y naturales, que quizás el ser humano necesita para romper ese esquema de indiferencia. El ser humano tiene un problema y es que tiene una voluntad egocentrista. ¿Qué significa voluntad egocentrista? Que quiere que su camino sea el que él ha dispuesto y usar a Dios en aquellas cosas que cree que son necesarias para esa persona. Pero también esa persona es indiferente y pasiva cuando las cosas no se dan como esa persona quiere. Entonces, todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido situaciones que no han sido favorables para nuestra propia vida. Yo quisiera que me buscaran las dos, que Dios me la trae. Jeremías 17:5. Quiero saber si es la que me estoy manejando de acuerdo a como Dios me va llevando. Dice así: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Amén. Amén. ¿Y tú, Débora? Sí, ya voy, deme un momentito, un momentito. Era Jeremías 17, 5. Jeremías 17:5. ya la tengo. Voy. Nueva versión internacional, Jeremías 17:5. Así dice el Señor, maldito aquel que confía en los hombres, que se apoya en fuerzas humanas y aparta su corazón del Señor. Amén. Dentro de lo que voy a expresar en este momentito brevemente, que confío en el Señor, que sea de acuerdo a la forma como Él me indica que lo diga. Hará hace como 2 o 3 meses, algo me inquietó al levantarme de la cama y me levanté y en mi cuerpo vi una estructura como de un esqueleto de un edificio. Cuando uno ve que están construyendo un edificio y uno ve las láminas o los hierros que sostienen un piso del otro, más o menos eso fue lo que pude percibir en ese momento. Y empecé a guerrear por lo que veía a través del espejo, porque el Señor me puso delante del espejo y yo veía la estructura. No les voy a decir dónde la veía porque lo que voy a decir a continuación dejaría de tener efecto para el Señor, pero la presencia de Dios es real y es verdadera para cada ser humano, siempre y cuando yo lo ame, aunque no lo vea. Yo lo respete, aunque no lo vea. Y así, por supuesto, yo lo percibo sobrenaturalmente.
no puedo decirlo cómo, porque estoy dando evasivas en ese sentido, porque yo tuve siempre en mi vida, desde el día 1, manifestaciones sobrenaturales. Y cometí el error de divulgar la primera manifestación que tuve. Por eso era que yo estaba hoy inquieta, porque no quería que fuera mi carne, sino lo que Dios pretende hacer con esta revelación, que no sé qué es. Entonces, el demonio provocó que perdiera yo el enfoque que en ese momento Dios me daba en ese sentido. No, lo seguía viendo completamente, pero el demonio ponía algo sutil para que yo dudara en ese momento determinado. Pero Dios después me lo dio de otra manera, lo reemplazó. Así que fue efectivo, porque aprendí lo que dice el versículo ese de de Jeremías 17:5, maldito el que confía en el hombre. Porque hay cosas que tenemos que entender. Los seres humanos todos competimos por algo. Somos competencia por alguna situación en la vida personal. Todo el mundo quiere lo que ve en otro y no está agradecido con lo que Dios ha hecho en su propia vida. Entonces, uno tiene que aprender a caminar para lograr un gozo de parte de Dios, pero a la vez de protección, de mansedumbre, de habilidades para lograr que las cosas se equiparen con la ayuda del Señor Jesús. Sigo peleando en ese momento con lo que veían mis ojos en el espejo y sobre mi vida, hasta que fue desapareciendo. Y cuando desapareció, de la parte de mi cuerpo, que no voy a decir dónde, creció un árbol de olivo, espiritualmente hablando. Por supuesto, no tenía ni idea de lo que significaba eso. El Señor me puso unas citas bíblicas, pero recuerden que yo soy una persona que ha ido evolucionando con Cristo y con el Espíritu Santo. Y si no tengo la revelación en ese momento, tengo que esperar a que la revelación llegue. Yo percibía lo que había recibido, pero el Espíritu Santo me enseñó a manejarlo. Y eso permitía que yo pudiera ver lo que un corazón o una persona estaba sufriendo en un momento determinado. Entonces, el Señor empezó a llenarme de gozo. Yo no di la cita bíblica de lo que voy a compartir en este momento, pero quiero que me lean antes de seguir, que sí se las di
Salmo 30, 11 y 12, creo que les dije, ¿verdad, Maribel y Débora? Sí, es correcto. Dice así. Ajá. Versión Reina Valera 1960. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste a alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Amén. Salmo 30, 11, 12. Convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría, para que te cante y te glorifique y no me quede callado. Señor mi Dios, siempre te daré gracias. Amén. Creo, búscame, Maribel, rápidamente. Sí. Isaías 61, creo que es en el 1 y 3, que, del 1 al 3, que hablan de el óleo de gozo y hablan de un manto de luto. Búscamelo para ver, creo que es el Isaías 61, 1, 3. Miren, 61. ahí está diciendo claramente que el Señor quita nuestro lamento en baile, pero el baile no es de la noche a la mañana. El No título es un es baile. Ajá, El dime, año del favor del Señor, Isaías sí, 61. El sí. Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y la liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo. Y el 3 dice, y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Precioso. Entonces léelo tú, por favor, Débora. Loricel, se lo leo, lo único que le voy a hacer aquí, lo leí mientras Maribel leía en nueva versión y lo leí perdón, ella leyó en Reina Valera, yo lo leí acá en nueva versión y está idéntico, no le No, cambió. no, 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 no. Yo me No, equivoqué. Yo lo leí en Nueva Versión Ah, Internacional. ok. sí, es que eso era lo Sí, que sí, me sí. parecía Ah, raro Sí. entonces, por algún lenguaje que habías usado, pero ok. bueno, No cambié, no No, yo cambié ya leo la Reina Valera. Biblia. Sí, Sí, ok. yo me di cuenta por la forma que lo habías leído, pero está bien. dale. Ok, dice así, nueva versión, perdón, Reina Valera. Ujú. Buenas nuevas de salvación para Sión. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Amén. Amén. Cuando preparaba yo el tema de el gozo, me acordé de dónde Dios nos saca. Corazones destruidos, sin esperanza. Y ya vamos a leer un versículo de la palabra que habla de eso. Y recordé lo que me había sucedido ese día que me levantó el Señor, cuando vi una estructura y después vi
ese árbol de olivo. No les puedo explicar con palabras que ustedes puedan entender completamente, pero son inefables, palabras inefables, porque lo puedo visualizar y ver la grandeza de Dios, pero que somos plantíos de justicia para el Señor, como leyeron al final del pasaje que acaban de leer. Entonces, el trabajo que Dios ha puesto en mí, el Señor me lo reveló, y mientras que uno de los tantos, pues, ay, cómo me cuesta, de los que Él va permitiendo en mi vida personal. Y quiero decirles que después de esos 3 meses y pico de esa situación que me experimenté, cuando yo voy caminando, se van esparciendo semillas. No puedo entender qué tipo de semillas se esparcen, pero sé que son semillas para quitar el luto, y no es que sea yo, es el Espíritu Santo de Dios que permite Jesús para que las personas puedan de alguna manera restablecer su relación con ellos, de ellos con Él, y de igual manera puedan de alguna manera entender lo que Cristo vino a hacer en este tiempo en el mundo, y es a procurar que la mayor cantidad de personas lo ame, lo reconozca. Y hay un pasaje que Dios me puso en el recorrido de preparar el tema. Hasta ahí lo dejo porque no cierro capítulo en ese momento hasta que el Señor permita que se vuelva a abrir. Entonces, me doy cuenta de que hay situaciones en la vida de las personas que no pueden lidiar con sus propias necesidades. Les dificulta entender lo que Cristo, unido con el Espíritu Santo, puede provocar completamente en el ser humano. Es como un detonante. Es como si fuera la bomba de Hiroshima, pues es lo que me viene en este momento. Cristo con el Espíritu Santo provocando vida y destrucción a aquello que no se acopla con Él. Es lo que percibo yo en el nombre de Jesús con lo que me está sucediendo en las últimas semanas después de eso. Pero a lo que voy es lo siguiente. Todos venimos con dolor en nuestro corazón. Ahí ya leyó Maribel los sinónimos de gozo y los sinónimos de feliz, al igual que los antónimos de cada uno de ellos.
Cuando tenemos gozo, estamos regocijados. Cuando tenemos felicidad, es satisfacción, contentamiento, nos sentimos maravillosos. Pero cuando no hay gozo, hay infelicidad, perdón, hay dolor, angustia, desiertos, y lo podemos ver. Por eso es que hay tanta gente depresiva hoy en día, porque no tienen gozo en su corazón, no saben ni siquiera cómo lograr que ese gozo inefable que tiene Dios para tu vida pueda entrar en la vida como ser humano nosotros. Pero ¿qué pasa? Y lo he visualizado muchísimo en este último tiempo. Los que conocen de Dios, entre comillas, porque yo creo que nadie conoce a Dios, sino solo Él se conoce Él mismo. Nosotros podemos tener pininos de Dios, pero jamás podremos entender el poder y la autoridad que Él puede tener en la vida de cualquier ser humano. No lo podemos medir, ni siquiera. Entonces, hombres de Dios, mujeres de Dios, que en este momento están complicados porque quieren ser los que resuelvan la situación, los que pongan las pautas que se deben manejar, y se olvidan de quién es el que tiene la capacidad para moverlo todo. Y lo acabamos de leer en el Isaías 61. Hay una situación en la cual las personas no entienden que la gloria se la lleva el Señor. Y no les di este pasaje porque dije, lo voy a decir directamente, pero en Lucas 2 hay una parte donde hicieron un censo. María estaba encinta y José tenían que ir a censarse desde donde eran originalmente. Él procedía de David, tenían que ir a su propio lugar, pero como ella ya estaba para dar a luz, no habían lugares donde se podían quedar y lo prepararon en un establo. Toda esa parte la conocemos todos como parte de la historia de cómo nació Jesús, pero a lo que voy es lo importante, porque yo dije, Señor, yo quiero buscar algo que me indique cómo lograr que el ser humano pueda entender lo que significa el gozo. Porque quiero decirles, hubo mucho tiempo en mi vida personal que Dios me daba dones, que me daba regalos, y yo impávida, porque yo no podía romper con esquema de dolor dentro de mi corazón. No disfrutaba de lo que Dios me iba dando. Había mucha infelicidad en mi vida. Entonces era como una curita, que te pones una curita y te sanas, pero la herida tiene que ser sanada de adentro hacia afuera para que quede sanada completamente. Así me pasaba a mí. Entonces, cuando sucede eso, un ángel mensajero del Señor llega donde unos pastores. Eso está en Lucas 2, del 10 en adelante, pero léanlo cada uno de ustedes y lean mejor el capítulo 2 completo de Lucas, y ahí se van a dar cuenta del censo y de todas las cosas que se movían antes de esa situación. Y el ángel mensajero vino y le dijo, llegó el Redentor, llegó el Salvador,
Ha nacido el que va a dar su vida por la humanidad. Lo estoy relatando de la forma en la cual al leer uno va percibiendo, quizás no son las palabras exactamente, pero la esencia de la palabra, de el escudriñar esa área de la palabra, me indica a mí el gozo que ese ángel mensajero fue a llevar a esos pastores. Porque no solamente ese ángel estuvo ahí con los pastores donde le revelaba, sino que el ejército de Dios bajó del cielo y acompañó a ese ángel mensajero para decir que el que nacía era poderosísimo y que podía calmar cualquier tormenta, cualquier tristeza, cualquier necesidad, cualquier situación existente en la vida de un ser humano. Pero muchas veces el ser humano no valora lo que tiene porque prefiere fingir, prefiere enmascararse a decir que tengo un problema, que tengo una necesidad, que tengo que recurrir, y el Señor va a poner la persona idónea que necesita ayudarte en un momento determinado. Yo me acerqué a pedir ayuda en ese momento cuando tuve esa situación, pero entendí después que hay cosas que solo el tiempo Dios las puede revelar y que hay hombres que son de Dios, pero no tienen la respuesta para uno. Entonces, es ahí donde uno aprende a entender que los caminos de Dios solo Él los puede ayudar a enderezar. Quisiera que me leyeran Romanos 15:13, no me lo han leído, ¿verdad? Romanos 15:13, y de ahí vamos a ir yo solo quería mencionar lo de los pastores para que vieran que ellos estaban gozosos, porque vieron la gloria de Dios derramándose en ese lugar donde ellos estaban, porque no solo llegó un ángel mensajero, sino que Dios mandó todos los ángeles guerreros del cielo. Amén. Oye, bendito Dios por eso. Dice Entonces, así, ajá, Romanos 15:13, versión Reina Valera 1960. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza y por el poder del Espíritu Santo. Amén. amén. A ver, Debbie. Amén. Nueva versión internacional. Que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Amén. leímos en Primera de Pedro 1, del 8 al 12, Sí, que hay que amarlo aunque no lo veamos, ¿verdad? sí. Amén. Aquí dice también que mi esperanza crece cuando yo confío En el poder. del Espíritu Santo, pero no solo en el poder del Espíritu Santo, sino que el Señor es la salvación del mundo. Y Él lo expresa a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuándo se pierde el gozo para poder antes de decir cómo se recibe el gozo, verdad? ¿Cómo se puede? Porque el gozo va de la mano con el ser feliz, pero no es un gozo y una felicidad pasajera. Me compré el outfit que quería,
me compré la cartera que quería, los zapatos que quería. Esas son gozos momentáneos Efímeros. que se Ujú. van enseguida. Así mismo es. Así es. Entonces, pero cuando el gozo es perpetuo de parte del Señor, se alimenta tu espíritu, porque es un alimento espiritual, la alegría. La alegría, uno de los sinónimos de gozo es alegre, una persona alegre, pero el gozo es un fruto del Espíritu Santo, mayor que la alegría. Entonces, podemos ver en el nombre de Jesús, en ese momento, que la alegría se pierde o el gozo se pierde cuando se peca, cuando se contrita el espíritu, cuando se pierde la comunión con Dios. Cuando hay otras prioridades antes que el Señor. Recuerdo yo a María y Marta, que es lo que me viene a mi mente en este momento. El Señor le dijo a Marta, María escogió la mejor parte. Porque ella está con el maestro. Y Marta estaba afanada en los quehaceres de la vida. ¿Cuántas veces no nos sucede eso a nosotros? Me quiero incluir porque solo Dios puede entender y saber lo que cada persona necesita para el recorrido que tiene que hacer. Pero lo que sí hay que pedirle al Señor es que quite ese luto del corazón, que quite esa tristeza del corazón, porque eso no es de Dios. Y como no es de Dios, va provocando la debilidad en el ser humano, que pierde la luz y se vuelve tinieblas todo lo que la rodea. Yo por eso siempre digo, las personas se conocen cuando ocurren milagros. Cuando ocurren milagros, tú sabes que la gente va a actuar y lo va a hacer. Es como el conocimiento. Cuando una persona adquiere conocimiento, se va empoderando de una altivez, un orgullo que ni puede caminar. Y es así, causa risa, pero es así. Porque se nos olvida que por la gracia y el favor es que somos merecedores de una oportunidad, no por más nada. Aquí nadie puede decir que es mejor que otro, no. Entonces, ¿qué pasa? Esos hombres de Dios, mujeres de Dios, que se enmarcan en una protección alrededor de ellos, pierden la oportunidad de tener un buen consejo de parte de Dios, porque no necesitan respuestas. Y en este tiempo, todos necesitamos respuestas. Yo siempre dije, si un burro habló, cualquiera puede hablar. Cualquiera puede hablar, pero tenemos que entender algo. El único que nos puede defender se llama Cristo. Y
¿Cómo? A través de mi esperanza, creer en Él, aunque no lo vean. Ustedes no se han dado cuenta que la palabra dice, ten fe, espera, que aunque no lo veas va a llegar. Eso es lo que acabamos de leer. En Romanos 15:13, va a llegar la esperanza, va a llegar a convertirse en un milagro. Pero tiene que ser bajo la autoridad y el dominio de Jesús y del Espíritu Santo. Nadie va al Padre sino a través de Jesús. Nadie puede recibir el fruto del Espíritu Santo sin Jesús. No se puede. No se puede lograr. Entonces, ese gozo interno que se recibe de parte de Dios te ayuda a sostenerte aunque no haya llegado el milagro en ese momento. Y eso es lo que está perjudicando a la iglesia de los cristianos hoy en el mundo. No es con nuestras fuerzas. El Señor puede en milésimas de segundo cambiar el rumbo favorable para todos los cristianos. Pero quizás lo que falta es en nuestro entendimiento quién es el que hace todo posible. Y el único que lo hace posible es Cristo. No hay más nadie. Yo quisiera leer un versículo que se los di también para poder ampliar un poquito más en lo que estoy diciendo. Y es creo que les dije Mateo 13, 11, 12. Mateo 13, 20, 21. Ese. Vamos a leerlo. Dice así, versión Reina Valera 1960. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Amén. Hemos escuchado que hay espíritus de venganza, de opresión, de persecución, de revanchismo. Lo hemos escuchado. Y lo acabas de leer en la palabra, Maribel. Amén. Ay, qué emoción, lo que me dijiste me encantó. Y al día siguiente, efímero, se fue. ¿podemos hacer algo por eso? No. Nada podemos hacer. Unos se quedarán y otros se irán. O se irán. Así mismo es. Debbie, Entonces, nueva versión y internacional, viene, Débora. dale, nueva Leo. versión internacional. Ok. Adelante. Mateo 13, 20 al 21. El que recibió la semilla que cayó en el suelo lleno de piedras es el que oye la palabra y de inmediato la recibe con alegría. Pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, enseguida se aparta de ella. Amén. Amén. ¿Y quién es el que pone una raíz profunda? Jesús. Jesús. ¿Cómo? Con el dolor, con la prueba. Uy. Entonces, yo puedo tener gozo y estar en prueba. Yep. Porque la prueba
no es la dificultad, es creer en lo que el Señor me está poniendo en el camino. Y es que crea en Él, que tenga esperanza en Él, que permita que Él sea el que se mueva a mi favor. Amén. Pero si no lo entendemos de esa manera, el gozo nunca va a llegar al corazón del ser humano. Porque el único que puede cambiar el lamento en baile se llama el Señor. Sé que he leído varias citas bíblicas, pero es porque el tema tiene que quedar sembrado con la palabra de Dios. Porque es una decisión personal que yo quiera recibir el gozo de Dios. ¿Cómo? Conociendo a Jesús. ¿Cómo voy yo a recibir gozo de parte de Dios? ¿Cómo creen ustedes que se puede recibir gozo de parte de Dios? Caminando por el camino correcto, Amén. siendo obedientes, Amén. sensibles a la voz del Espíritu Santo, conocer a Jesús, no perder la relación con Jesús, intentar fijar los ojos siempre en Jesús para lograr que Cristo amplíe nuestro camino de bendición. ¿Qué significa gozo interior? Y que yo sea feliz. El gozo lo derrama el Espíritu Santo. Amén. Pero no lo va a derramar si no hay credibilidad en Cristo, que es el que tiene que hacerlo. Si yo no confío en Jesús, no voy a tener llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces uno recibe de parte de Dios y nunca está satisfecho? Y ese es uno de los sinónimos de felicidad y de gozo. Sentir satisfacción de lo que voy recibiendo de parte de Dios. Pero ¿qué pasa? El hombre recibe, pero no es agradecido. Y entonces, como recibió, no le tocó el corazón, quiere más y ni siquiera agradecido lo que recibió. Entonces, ¿cómo puedes tú tener gozo interior en tu vida? Para mí el gozo interior es como un refrigerio, como un frescor que el Señor pone dentro de uno para lograr que en medio de cualquier situación que esté ocurriendo, confíes, porque Él ha vencido al mundo. Y yo quisiera que leyéramos, para terminar ya porque el tiempo se está acabando, leyéramos cómo Jesús ve el gozo, porque eso es lo importante, saber cómo Jesús ve el gozo. Y es bíblico. Entonces vayamos a Juan 15, del 9 al 11. Creo que les puse, ¿verdad? Juan 15. Del 9 al 11. Sí, dice así, versión Reina Valera 1960. Oigan bien detenidamente
lo que dice Jesús. Voy a leer suavecito. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado porque mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Amén. Amén. Nueva versión internacional. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el gozo y la alegría de un ser humano? El amor Jesús. de Jesús. 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 Y para terminar y concluir, que no se las di, vamos a leer el Salmo 119 del 10 al 16, creo que es. Déjame verificar eso, pero vayan buscándolo. Hay otros versículos que quizás no les hablé, pero quería dejar sentado que la verdadera felicidad y gozo viene de tu relación con Cristo. Él es el que te la va a dar. La voy a recibir si creo en Cristo, como lo dijo Primera de Pedro 1 del 8 al 12 y como lo acaban de leer en el versículo que leyeron. ¿Ya lo encontraste, Maribel? ¿Qué dice? Salmo 119 y los versículos, Gloricel, me ibas a Del rectificar. 10 al 16. Del 10 al 16. Dice así versión Reina Valera. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Amén. Amén. Yo te busco con todo el corazón. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Bendito seas, Señor. Enséñame tus estatutos. Con mis labios he proclamado todas las leyes que has promulgado. Me regocijo en el camino de tus mandatos más que en todas las riquezas. En tus preceptos medito y pongo mis ojos en tus sendas. En tus estatutos hallo mi deleite y jamás olvidaré tu palabra. Amén y amén. ¿Qué Amén. dice Juan 15, Jesús, sobre el gozo y la alegría? He guardado los mandamientos como me los enseñó el Padre. ¿Qué dice el Salmo 119 del 10 al 16? Tengo que entender que los preceptos, los mandamientos y las leyes de Dios no se deben olvidar. Y mientras eso no suceda, recibo gozo y seré feliz. No es que no voy a poder disfrutar de una añadidura que el Señor me dé, pero que no se me olvide, cuando yo reciba esa añadidura, ¿quién me la dio? Que no me jacte, que mis palabras no se vuelvan ligeras con mi milagro.
y que no se vuelvan de tal manera que insulten la capacidad de otra persona. Porque si yo quiero respeto para mí, tengo que respetar a otros. Y Dios siempre tiene la razón. Él no se equivoca. Entonces, ¿cómo puedo yo lograr tener gozo como lo tuvieron los pastores que bajó el ángel mensajero, que bajaron todos esos ángeles del cielo al mismo tiempo? Entendiendo que Jesús fue puesto para traer vida a la humanidad. Él es el camino, la verdad y la vida. Si yo quiero que abunde sobre mi vida gozo, felicidad, alegría, contentamiento, Cristo es el único camino. Y si quiero recibir gozo y ser feliz, como dice la palabra, ¿quién me va a ayudar a mí a llenarme con la presencia de Dios? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo va a lograr el Espíritu Santo ayudarme? Si yo creo que Jesús es el importante. Porque el Espíritu Santo lo que va a hacer es a corroborar que Cristo es la llave que abre la puerta. Yo siempre digo, cuando yo le abrí mi corazón a Jesús, yo tenía un cerrojo cerrado. Pero del lado de él no habían cerrojos. Él pudo entrar al aposento donde estaban los apóstoles sin necesidad de entrar por la puerta. Entró sobrenaturalmente. Entonces yo solo tengo que decirle al Señor, quiero conocerte, quiero cambiar mi lamento en baile, como dice la palabra de Dios. Que el luto que hay en mi corazón se convierta en alegría y gozo. Que tengan una feliz noche. Bendiciones. Amén. Gracias, Maribel. Gloricel, por este compartir. Vamos a abrir los micrófonos para que estuvo muy especial esta enseñanza. Vamos a abrir los micrófonos para que si alguno tiene alguna pregunta, pues el mejor momento para compartirla y que el Señor guíe a Gloricel para darnos respuesta. O están todos como que el alimento fue. ¿Sabes lo que pasa? Que muchas veces la persona cree que con dar poco va a recibir. Y con el Señor no se puede pedir, no se puede dar poco. Más de poquito. Hay que dar bastante. Mire, yo les podría contar con los dedos de las manos y me sobrarían todavía, me faltarían dedos de todo lo sobrenatural de Dios en mi vida. Dios es real, Cristo es real, vive, y el Espíritu Santo es poderosísimo. Pero, ay no, yo no quiero perder tal cosa. Ay no, no pierdes nada, fíjate, porque yo no he perdido la capacidad de amar. Yo no he perdido la capacidad de creer en la gente. Yo no he perdido la capacidad de que si me equivoco, lo rectifico. No he perdido la capacidad de darme cuenta de que Cristo es lo máximo y que Él no necesita que yo le diga que es lo máximo. Eso es lo que más me gusta. Él no necesita que yo lo adorne. Yo necesito que Él me adorne.
Entonces, no es fácil para la gente. Miren, cada vez que yo recuerdo lo que yo era, de dónde Dios me sacó, solo puedo agradecer. Y no es que haya hecho nada malo, no hice nada malo. Fue una situación de inmadurez emocional, lo que yo viví. Y ayer mi hija me preguntaba por primera vez después de 42 años que tiene ella, que va para 43, me preguntaba cómo había sido mi situación cuando me casé con su papá por primera vez. ¿Ustedes quién cree que la tiene con eso? El Señor. Yo no necesito defenderme. Cristo me defiende y me lleva de su mano. Y no es porque yo necesite, miren, una de las cosas más hermosas de Dios, que Él no te hace recordar. Mire, yo me pongo para atrás a ver y yo digo, no me acuerdo de nada de lo que me hicieron. Es como que el Señor cambió mi vida, me la transformó. Y eso es lo que hace el gozo. El gozo del Señor te transforma en una nueva persona, en una nueva criatura. Y permite que tú puedas experimentar. Miren, ese refrigerio es una bendición cuando uno lo siente. Es como si estuvieran derramando alcohol por dentro de tu cuerpo. Tú sientes una frescura interna. Eso no tiene ninguna explicación humana, por eso es un gozo inefable. Yo no puedo sino contarles, pero no puedo transmitirles ese gozo porque necesitan percibirlo ustedes mismas. Ustedes mismos necesitan creer que aunque en medio de una batalla estén, Él no se ha olvidado de ustedes. Amén. Pero lo que sí sé es que en esa espera hay algo que solucionar. Y normalmente, Espera. Hay algo que solucionar así por lo nuestra dice la parte. palabra. Por nuestra Eso lo dice parte. la palabra. Yo no puedo saber la espera tuya por qué no llega, pero el Señor sí lo sabe. Amén. Mejora tu comunicación con Cristo. No le pidas sin estar segura de lo que te necesitas. Amén. Vive tu experiencia en la manera como Él quiere ponerla. Okay. Miren, yo se los digo y que no se los iba a decir y yo estaba luchando, pero yo veo, ustedes saben que yo tengo añales de mandar mensajitos todos los días. Todos los días yo mando mensajitos y voy viendo cómo las ramas del olivo, espiritualmente lo veo, físicamente también, va tocando las personas que el Señor quiere tocar. Y voy viendo cómo el Espíritu Santo va transformando con ese toque, esa persona. Después, a los días, percibo que esa persona cambió su actitud. Y eso me impacta. O sea, me impacta sobremanera porque el Señor me ha dado un don de sembradora. Y lo leímos en Isaías 61 del 1 al 3. Yo voy caminando y el Señor me va usando.
para llevar vida a otros, pero me lo gané por mi servicio de 25 años. Empecé hablando en una radio, siendo empresaria, sin temor a decir que Cristo era lo mejor. Y me enfrenté a retos que hoy digo, bendito Dios que lo pude hacer. Bendito Dios que lo pude hacer. Entonces lo que Él me ha regalado, Él cree que yo lo puedo manejar con Él. No sola, con Él. Entonces voy viendo y eso me impresiona, el poder de Dios. Y les voy a regalar. ¿Ah? No, es que, perdón, es que la interrumpa, no era intencional. Lo que Sí. pasa es que no quiero que se pase, quiero hacerle, es que estoy bañada en sudor. Yo no tengo calor Amén. ni hace calor El aquí en mi Espíritu casa. Santo, el Espíritu Wow. Santo. Esto, es más, le estoy diciendo a Ana Victoria y siento algo en mi corazón. No lo puedo describir. Eso es el Espíritu Santo que está rompiendo Amén. cosas que debemos mejorar. ¿Y qué es lo que debemos mejorar? El intelecto humano. Fuera, fuera, fuera. Amén. Que quede solo el intelecto que nos va a hacer mejor personas. Nos va a hacer personas normales, pero con un toque de Dios extraordinario, donde las personas van a querer recibir eso también. Y eso es lo bonito de Jesús. Que Él no hace acepción de personas, es otra parte de recibir gozo. Ah, que yo me equivoqué, que en el año 1920 hice tal cosa. Eso no le interesa a Dios. Él ama al pecador, lo dice la palabra de Dios. Hay 99 y Él busca a la que le falta. Eso es lo que tienen que entender. Qué bonito que hayas experimentado el toque del Espíritu Santo con su fuego. Creo que fue Grace la que le pasó eso, o fue otra. A Fátima. A Fátima. Qué bonito que lo hayas experimentado. Porque eso significa que hay poder. Amén. ¿Quién más Amén. quiere ¿Alguna preguntar? pregunta para Gloricel? Si no, para seguir con la agenda. Adelante, María Luisa. Gloricel, mi experiencia, siento gozo, pero de repente como que ese gozo se pierde o como que disminuye. Y al mismo tiempo siento como una inquietud por dar más, por dar más. Acláreme, me falta más profundizar con el Señor Jesús. O, no sé, de repente eso Yo diría que sí, María Luisa, porque tienes que definirte. Es lo que me viene a mi mente, que la verdad de Dios es la importante. Tenemos que aprender a ver la verdad no como la vemos nosotros, sino como la ve Él. Entonces, eso es algo que viene y toca tu raíz y se come parte de la raíz porque le falta profundidad en Cristo. No lo limites para que crezca Él en ti, ni contestes lo que Él no te revela. Permite que Él sea
el que mueva el camino. Entonces, cuando te sucede eso, de que pierdes el gozo, hay que ver si quitaste los ojos de Dios, porque esa es una de las principales causas. Si has mejorado tu conexión con Él en ese tiempo, si tu oración varió y ya no fue tan firme como en otras oportunidades, entonces ahí hay que corregir eso. Entonces, ¿qué haría yo? Le diría al Señor que quiero hacer un ayuno. Y voy a hacer un ayuno para que en vez de disminuir el gozo, que la raíz de mi gozo crezca para Él y que pueda ser constante y que yo pueda perseverar para que no fluctúe el amor de Cristo por las distracciones del mundo. ¿Comprendiste? Sí, sí entendí, Gloricel. Sí Amén. entendí. Amén. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, para cerrar, preguntemos, que todos aprendemos. Hola, buenas Sheila, tardes. adelante, Sheila, Hola, buenas Sheila. tardes. Buenas tardes. Sí, solo para que me corrija o que me amplíe. Debemos entonces reestructurar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, capacidades, intelecto y nuestros corazones para hacer cambios, para afianzar nuestros lazos con el Señor. Mira, lo importante, los cambios no los puedes hacer tú sin la ayuda de Dios. Ajá. No funcionan. Tú puedes tener una agenda, pero el único que puede transformar tu interior es Cristo a través del Espíritu Santo. Correcto. Es el único que lo puede hacer. Entonces, lo que puede suceder es que en el proceso que llevas a cabo, te falta conocer un poco más a Jesús. Muchas veces las personas quieren añadiduras antes de conocer a Cristo. O intuyen algo que realmente no es lo que Dios dice. Entonces, lo que tú percibes no es lo que percibe el Señor. Ajá. Hay que tener cuidado con ese verbo yo sentí, yo siento, porque eso es un arma de doble filo, porque va la emoción metida dentro de esa situación. Hay gente que dice que el gozo es un sentimiento, eso no es verdad. El gozo es el producto de un fruto del Espíritu Santo, no es un sentimiento. Entonces, ¿cuál es mi consejo? No trates de cambiar todo al mismo tiempo. Ve por etapas. Primero uno. Cuando ya tú veas visiblemente algo que transformó, vas con el siguiente. Porque te puedes llenar de angustia en medio de la respuesta de Dios. Y la angustia retrasa la bendición de Dios. Porque la angustia es un proceso donde la voluntad egocentrista de la persona quiere que el Señor conteste como Él ya quiere o como Él quiere, para no que creas que lo estoy diciendo por ti, no, sino que eso hay que manejarlo. ¿Y cómo se maneja? Con meditación. ¿Qué conozco yo de Jesús? A ver, porque fíjate que ahí dice que yo recibo gozo por los testimonios de Cristo, y es verdad,
yo leo en los testimonios de Jesús y me impactan porque veo lo sobrenatural de Dios poderosamente, y eso me hace sentir una satisfacción interna de su poder. Entonces, si hay que hacer cambios, que los tenemos que hacer todos, porque mientras que estemos en esta carne, todos tenemos que corregir cosas. Entonces, no trates de que sea hoy, mañana quieres respuesta. Dedícate a esperar por cada accionar que vas a tener, y eso te va a ayudar y vas a ver cómo te responde el Señor favorablemente en todo. Y no intentar cambiar a otro, porque ese es también el error que cometemos cuando oramos. Queremos que otro cambie, y es cambiar tú primero para que todo lo demás sea favorable. Y tal vez ese cambio tuyo no va a cambiar a la otra persona, también tienes que entenderlo, pero te va a favorecer a ti ese cambio como persona. Dios no se equivoca y Dios siempre da respuesta en su momento. Por eso les dije al principio, no se identifiquen que si yo dije qué tal, no se identifiquen. Miren, esta semana me pasó algo muy bonito con una persona, porque la persona ha recibido sanidad de una enfermedad de hace 2 años y medio, pero la persona no se reía. Yo sé lo que es experimentar cero sonrisa en mi rostro. Y no solo cero sonrisa, sino cero abrazos. Entonces, cuando tú ves que una persona es así, tú quieres correr a ayudarla. Porque lo que Dios nos va regalando, nosotros queremos compartirlos con otros, no quedárnoslo. Yo confío en el Señor porque sé que María Luisa lo hace, que lo hace también Sheila, Fátima, Maribel también creo que lo hace, y alguna otra debo que estén ustedes dando de lo que aprenden. Porque eso es lo que hace que se multiplique lo de Jesús. Lo que yo le dé a otros. Nunca olvidarse de dónde Dios nos sacó y qué hizo por nosotros. Tenemos que ser plantíos fuertes, junto a corrientes de agua viva, que es Cristo, como dice la palabra. Y no lo podemos hacer conociendo a Cristo de oídas, sino conociéndolo de verdad. Entendiendo qué es lo que Él quiere para nosotros. ¿Quieres llorar? Llora. ¿Quieres reír? Ríe. ¿Quieres gritar? Grita. Porque al gritar se va el enojo que tienes dentro de tu ser. Esa oración continua igualita, que no cambia. Esa rutina de oración, esa rutina de enseñanza con el Señor. Eso no es de Dios. A Él le gusta que seamos creativos. Yo me puedo sentar en una silla todos los días
pero nunca es igual, nunca. Y mi adoración nunca es igual. Entonces, hagan ese tipo de, y sobre todo, transparencia. Si hay algo que necesita corregirse, díganlo. No hagan ver lo que no es, porque eso no es bueno. Necesitamos ser auténticas, auténticos. Y ahí, qué bonito la forma como lo dice Primera de Pedro 1 del 8 al 12. Que lo ame sin verlo. Yo creo que todos empezamos de esa manera. Solo creímos y miren, no es que nosotros vamos a hacer el trabajo de Dios, pero sí debemos en este tiempo demostrar que somos buenos cristianos y hacer la diferencia, que eso no está sucediendo en el mundo. Los cristianos los miran mal ahora. ¿Y quién tiene la culpa? Nosotros mismos. Porque vivimos en un mundo donde me gusta tal cosa, me gusta tal cosa, me gusta tal cosa, me gusta tal cosa. Dios te permite que te gusten las cosas, pero Él las escoge. Él escoge los lugares donde tienes que ir, donde tienes que frecuentar. Y creo que lo personal es para el crecimiento de las personas, para que puedan entender que no hay dos personas iguales. Las personas no son iguales una y la otra. Yo siempre se los he dicho. Pero sí podemos tener en unidad el amor por las almas, por la necesidad de otros. Yo les agradezco que hayan entrado el sábado, porque yo sé que el sábado es un día donde hacen muchas cosas, pero estamos viviendo un tiempo donde uno debe aprender lo mínimo. Yo confío en el Señor que haya dado respuesta a inquietudes en lo que es el gozo y ser feliz. Gracias, Gloricel. ¿Puedes, por favor, hacer la oración de cierre? Claro, claro. Primero quiero que digas las citas Las bíblicas, citas, por cómo no, favor. para los que van Sí. a escuchar Y después. cuando haz las citas bíblicas, anuncias el tema del martes y yo cierro con la oración y por ahí mismo nos vamos. Ok. Las citas son Salmo 30 del 11 al 12, Romanos 15, 13, Mateo 13 del 20 al 21, Lucas 2 del 18 al 20, Hechos 8, 7, 8, Nehemías 8, 10, Isaías 35, 10, Romanos 14, 17, Salmo 51, 12. Primera de Pedro 1 del 8 al 12, Isaías 1, 16 al 17, Juan 15 del 9 al 11, Efesios 3, 17, Jeremías 17, 5, Isaías 61, 1 al 3. Luego Gloricel nos dio la directriz que leyéramos todo Lucas 2 completo. Salmo 119 del 10 al 16. Invitarlos para el próximo día, martes, 6 de la tarde, hora de Panamá, estará con nosotros nuestro compañero Celedonio Urrutia Jiménez, que nos va a compartir el tema cómo transmitir el gozo interior que Jesús me da. Martes
6 de la tarde, hora de Panamá. Están todos bienvenidos. Gloricel. Gracias. Padre, en el nombre de Jesús, en este día, te damos las gracias por la oportunidad de entender los propósitos tuyos en nuestras vidas. Señor Jesús, se necesita tocar el corazón de las personas para que puedan tener entendimiento, luz en medio de las tinieblas y lograr comprender lo importante que es Jesús para nuestras vidas. Señor, permite, por medio del poder del Espíritu Santo, que toda raíz que necesite formarse en profundidad pueda obtener los elementos necesarios para poder crecer hacia adentro y reflejar en lo externo el gozo tuyo en el hombre. Te pido también, Señor, en este momento que permitas que los hombres y mujeres de Dios sean temerosos y derrama de tu Espíritu Santo capacidades, intelectos que provoquen que se esparzan semillas de bendición para que otros lleguen a tus pies. Señor, dale paz, gozo a cada uno de los que estamos en este lugar y sobre todo, cuida, Señor, de tu ovejita, Marixa, en Palmas de Mallorca. Permite que en medio de su camino tú toques su vida poderosamente y se abran caminos completamente llenos de tu presencia y la bendición sobreabundante sobre ella. Pon luz en su rostro. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que tengan un buen fin de semana. Gracias, Gloricel. Feliz noche.